Bien, hermanos, un gusto de saludarles nuevamente. Les voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por este tiempo que nos das de estar nuevamente aquí conectados para seguir nuestro estudio respecto a las finanzas bíblicas. Te damos gracias por poder estudiar este material y por supuesto que también basado en tu palabra. Gracias porque está aún en esta área que quizás no es algo tan común de estudiar, vemos cómo tu palabra nos enseña, nos dirige y nos muestra tu voluntad, Señor, de cómo debemos conducirnos respecto a nuestras finanzas. Te rogamos tu dirección en esta noche, que podamos glorificar tu nombre a través de este estudio, que tu nombre, tu palabra, todo lo que tú eres, sea puesto en alto en esta hora. Te agradecemos y rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy día con la sesión número 10. Como siempre, el escriba de repente tiene eh, algunos problemas, dice sesión 9, pero es la 10, así que nos vamos acercando ya casi al fin. Quedan aproximadamente 2 sesiones más, no más de esta, 2 o 3 sesiones de estudio. Pero hoy día vamos a continuar con el tema que estábamos hablando desde la sesión anterior, desde la sesión 9, que tiene que ver con nuestros deberes financieros. Para eso quiero reiterar la introducción de la semana anterior, donde veíamos que en Ageo 2:8 el Señor de los ejércitos, declara: mía es la plata y mío es el oro. Esto, hermanos, es una realidad, no es algo que podamos desconocer. Las escrituras desde Génesis y Apocalipsis declara esta realidad de que todo es de Dios. Ahora, obviamente, este versículo lo hace mucho más estricto o centrado en lo que es el dinero. Mía es la plata, mío es el oro. Entonces, obviamente lo podemos aplicar de una manera mucho más directa al tema de las finanzas propiamente tal, donde mm, incluso el dinero que a nosotros se nos paga por nuestros trabajos, ese dinero también es del Señor. Ya todas las riquezas son de Él, porque de Él es todo, Él ha creado todo. El hombre con su inteligencia, etcétera, ha provisto absolutamente todo. Entonces, mencionábamos la vez anterior que Dios es el dueño de todo, y eso es algo que no podemos discutir, no hay duda de eso. Y como Dios es el dueño de todo, estoy haciendo un pequeño resumen a grandes rasgos de lo que vimos la vez anterior para un poquito recordar y conectarlo con la sesión de hoy. Como Dios es el dueño de todo, nosotros somos mayordomos, y como mayordomos tenemos deberes hacia nuestro amo. Lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino que estamos administrando lo que nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey nos ha entregado. ¿Disfrutamos de lo que Él nos ha dado? Por supuesto que sí, pero debemos administrarlo según lo que Él quiere que hagamos con lo que Él nos ha dado. Entonces, esta también, hermanos, es una realidad. No solamente lo financiero es tan amplio como incluso mencionar que los dones espirituales que Dios nos ha dado son de Él. Él nos ha dado esos dones y nosotros tenemos que administrarlos para el beneficio de la iglesia. Eso es otro tema que también hemos conversado en otras ocasiones. Por lo tanto, pasamos a ser de cierta manera mayordomos de los dones y los talentos, y vamos a tener que dar cuenta también de qué provechos hemos provisto a nuestros hermanos con los dones que hemos recibido. En el caso del dinero pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener que dar cuenta de cómo nosotros hemos administrado nuestros dineros a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey. Entonces, si Dios es el dueño de todo, nosotros somos mayordomos, y Dios a través de su palabra nos muestra su voluntad, podemos decir que bíblicamente tenemos varias áreas donde debemos manifestar responsabilidades, o dicho de otra manera, áreas donde tenemos deberes financieros.
Y dentro de cada una de esas áreas, nosotros debemos de vivir, debemos de conducirnos conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra, no a la del mercado, no a la ideología de turno, sino que proceder según la voluntad de Dios. No es que en el área de la familia yo prefiero, no, la palabra de Dios. No es que en el área de Dios y su obra yo prefiero, no, es la palabra de Dios. Hay distintas áreas. La semana pasada vimos la primera, Dios y sus obras, y definimos que en términos generales, como modo de resumen en dos palabras, nuestro deber era de fidelidad y gratitud hacia Dios. Hoy día vamos a ver los tres del medio. Vamos a ver el área familiar, donde el deber es la responsabilidad y la transparencia. El área del gobierno, donde nosotros debemos de manifestar sujeción. Y un área que tiene que ver con nosotros mismos. Y debemos de manifestar un estilo de vida estratégico en cuanto a nuestras finanzas. La próxima sesión, la tercera de deberes financieros, vamos a estar viendo el área hacia los demás que tiene que ver con la generosidad. ¿Ya? Entonces, la sesión del día de hoy, deberes financieros, parte 2. Vamos a ver primero, hermanos, nuestros deberes hacia nuestra familia. Dios demanda de nosotros hacia nuestra familia que seamos responsables y transparentes con nuestras finanzas. No podemos andar a escondidas. Y vamos a ir revisando vamos a ir desmenuzando, analizando esta frase. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos de entender es que el hombre es el principal proveedor de la familia. Si nosotros vamos a Génesis 3, encontramos que en Génesis 3 está la caída del hombre en pecado. Llegó la serpiente, eh, engañó a la mujer cayó en pecado, la mujer obviamente hizo caer también al hombre. Y frente a esa realidad, donde el hombre era responsable por no haber guiado a su mujer, Dios establece un juicio. Dentro de ese juicio, le dice a la serpiente que se iba a arrastrar, que iba a ser un animal que iba a ser odiado o repudiado, etcétera. A la mujer se le dice que se le iban a multiplicar sus dolores de parto, y al hombre se le dijo, ahí en Génesis 3, 17 al 19, que con el sudor de su frente iba a ganarse su sustento. Obviamente no su sustento personal, sino que su sustento para su familia. Él en ese momento ya estaba casado, o ya era una sola carne con Eva. Por lo tanto, el pecado afectó cómo el hombre obtenía ese sustento para su familia. Antes del pecado, la tierra producía casi sola, por decirlo de alguna manera. Obviamente el hombre fue puesto en el huerto para que administrara y cuidara del huerto, pero no era un mayor trabajo en términos del esfuerzo físico. La caída en pecado aumentó el trabajo físico y al hombre se le demandó que trabajara extenuantemente para obtener el provecho de la tierra para alimentarse, cosa que no se le dijo a la mujer. Entonces aquí, hermanos, nosotros vemos desde el inicio cómo es que el hombre es el principal proveedor de la familia. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que la mujer no pueda trabajar. La mujer, obviamente, en el contexto del matrimonio. Obviamente, una mujer soltera debe trabajar para poder sostenerse. En el contexto del matrimonio, la mujer puede trabajar. Por ejemplo, tenemos ahí en Proverbios el famoso pasaje de la mujer idónea, aquella mujer que es descrita como aquella mujer eh, que resalta por todos sus atributos. Y en uno de los pasajes de Proverbios 31, si no mal recuerdo, se menciona que ella trabajaba, que ella producía dinero. Dice, busca lana y lino
Proverbios 31:13, y con agrado trabaja con sus manos. Es como la nave de mercader, trae su alimento de lejos, también se levanta cuando aún es noche y da alimento a los de su casa. Entonces, versículo 16, evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña, o sea, hace negocios, es una mujer que trabaja, que produce. Y esta es el elogio a la mujer virtuosa o a la mujer hacendosa, como lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, no voy a entrar en detalle en esto, pero a través de este pasaje vemos que incluso la mujer hacendosa trabaja y produce para su familia. Pero el principal proveedor es el hombre, ¿ya? Ya en otro estudio, quizás en otro contexto, hermanos, ya podremos quizás estudiar respecto a los roles bíblicos que establece para el hombre y para la mujer, ¿ya? Pero no es el tema del día de hoy, por eso no voy a ahondar más en este tema, pero es lo que la Escritura dice. Entonces, una familia, el principal proveedor es el hombre, la mujer puede trabajar y aportar, por supuesto que sí. El varón no puede descuidar la provisión para su hogar. Lo leímos hace un tiempo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, donde aquel hombre que no provee para el hogar es considerado incluso un incrédulo porque ha negado la fe. Mirándolo desde este punto de vista, nosotros podemos decir que aún los incrédulos proveen para su hogar, obviamente la gran mayoría, siempre hay excepciones. Y si aún los incrédulos lo hacen, el que un creyente no lo haga, manifiesta que no ha nacido de nuevo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de la provisión de nuestro hogar. Obviamente, hay situaciones de fuerza mayor, eh, razones, digamos, que impiden que esto se haga. Por ejemplo, un accidente grave, una enfermedad grave donde el hombre no puede trabajar. Obviamente, si no hay seguros, no hay, digamos, licencias médicas, todo esto, obviamente la mujer es la que debe llevar el peso, porque obviamente hay que alimentarse. Pero son situaciones puntuales, situaciones que finalmente son la excepción. El hombre es el que es llamado a cuidar de su hogar y su provisión. Y en términos generales, hermanos, nosotros debemos trabajar y ser productivos. Ejemplo, leemos ahí en Efesios 4:28, donde se le dice, aquel que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje para que tenga para darle a los demás. O sea, el mandato de Dios para salir del pecado no es solamente dejar de hacer, sino que hacer absolutamente todo lo contrario. Si yo robaba para mantenerme, no es que deje de trabajar, sino que ahora me tengo que poner a trabajar, que es la manifestación clara de que yo ya no estoy robando. ¿Ya? Ahora algunos podrán decir, sí, pero los que trabajan también roban, pero ahí entraríamos en otro tema que no es el del día de hoy. El punto es que Dios manifiesta su voluntad, hermanos, de que nosotros debemos de trabajar y ser productivos. En segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 13, le dice aquel que no quiera trabajar, que no coma. Porque habían hermanos que entendían que Cristo venía pronto, entonces decía, ¿para qué vamos a trabajar si Cristo ya viene? No es necesario. Entonces, no quiere trabajar, que no coma. Entonces, claramente tenemos establecido en las Escrituras que debemos trabajar y ser productivos. Ahora, esto es la base. ¿Cómo es que esto nosotros debemos llevarlo hacia la familia y hablar respecto de, de la unidad, de ser transparentes con nuestra familia? Nosotros, hermanos, debemos preocuparnos de la provisión, pero esa provisión no puede ser ciega, con los ojos vendados, sino que tiene que estar en sintonía con las necesidades. Por ejemplo, sería muy extraño, muy torpe, muy necio, si una esposa le dice a su marido,
necesitamos comprarle ropa a los niños, a los hijos, o al hijo, a la hija, etcétera. Y el hombre, quizás de una manera torpe, cegada, va y le compra choripoleras a los hijos, estando en julio, en pleno invierno. ¿Qué es lo que correspondería comprar? Un buzo, una parca, un chaleco, etcétera. Entonces, quizá un ejemplo un poco absurdo, porque es difícil encontrar choripolera en tiempo de julio porque no los venden, pero ¿a qué quiero ejemplificar esto, hermano? Siempre debemos estar en sintonía, siempre debemos estar eh, tratando de entender cuál es la necesidad que hay en nuestra familia, siempre con un carácter amoroso y compasivo, no comprar por comprar, no proveer por proveer, sino que proveer con sentido. ¿Cuál es la necesidad? Lo mismo por poner otro ejemplo, las compras del mes. Ya hay que hacer las compras del mes porque estamos en los primeros días y se va y se compra arroz y fideo, pero arroz y fideo era lo que más había en la casa. Siempre cuando se van a hacer las compras del mes, uno se fija, ah, mira, de esto tenemos, no es necesario comprar, o de esto hay que comprar más, de esto menos, porque no ocupamos tanto el mes pasado, etcétera. Hay que hacerlo con sentido, hay que hacerlo con ese carácter amoroso y compasivo, hermano. Y eso es parte del deber que tenemos hacia nuestra familia, de hacerlo con sentido, no de proveer por proveer. Ahora, esta provisión, hermanos, me voy a escapar un poquitito del tema matrimonial, esta provisión incluso alcanza hacia nuestros padres, porque nuestros hijos pequeños obviamente entendemos que deben ser provistos o cuidados por nosotros, pero nuestros padres incluso caen dentro de esta categoría. Vamos a la primera carta a Timoteo, donde Pablo le escribe una clara orden, un claro mandato o enseñanza a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, o sea, sus hijos o incluso los hijos de sus hijos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. La iglesia, hermanos, no es un centro de beneficencia. ¿Puede apoyar a los hermanos en alguna necesidad? Por supuesto que sí. Se hace con gozo, con alegría. Pero no es para una mantención permanente. Lo vemos aquí. ¿Habían viudas necesitadas? Sí. ¿Necesitaban el apoyo de sus hermanos de la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque no tenían familia. No tenía quien las sustentara. Además, en esa época no había las ayudas del gobierno que hoy día existen, que podemos discutir si es suficiente o no, pero hay un aporte, hay una ayuda, ¿ya? En esa época no lo había. Entonces la instrucción era, como no hay aporte, la iglesia lo ayuda, la iglesia lo acompaña, la sustenta. Pero si esa viuda es, o tiene, mejor dicho, hijos o nietos, que sus hijos o sus nietos se preocupen de ella. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de sustentar a nuestros padres aún en su vejez. Tenemos que estar preocupados de ellos, que no les falte. Es una forma también de honrarlos a ellos. Y Jesucristo también enseñó respecto de esto, hermano. Esto no es solamente una idea de Pablo. Si vamos a Mateo capítulo 7, Mateos, Evangelio por Mateo capítulo 7, versículos 10 al 13, dice, Mateo 7:10,
O si le piden un pescado, le dará una serpiente, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que el hombre lo haga, así también hagan ustedes con aquellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, perdón, hermanos, era Marcos. Me, me, me equivoqué. Marcos 7, 10 al 13. Porque Moisés dijo, ahora sí, Marcos 7, 10 al 13. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán. Corbán quiere decir ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual ha transmitido y hacen cosas semejantes a esta. Entonces Dios le está diciendo, honren a sus padres cuando estén viejos, cuídenlos porque eso incluso es una ofrenda a Dios, dicho de otra manera. Entonces vemos en las escrituras que también hay una responsabilidad, ¿ya? Hay un cuidado. Todo esto, hermanos, siempre tiene que ir con sabiduría, con amor, con respeto. Y no podemos tocar incluso temas de cómo tiene que ser el trato entre los padres y los hijos en el momento de la vejez o cuando esto suceda. ¿Ya? Ya lo veremos en otro momento. Pero debemos, hermanos, hay una responsabilidad. Eso quiero que quede claro. Hay una responsabilidad. Ahora, volviendo al matrimonio, pudiendo hacer un pequeño resumen. Como familia, tenemos los hombres la responsabilidad mayor de suplir, las mujeres pueden ayudarnos o complementarnos, mejor dicho, sí. Los hijos o los nietos tienen que cuidar a los padres, en el caso que no esté el padre, asume el nieto, también es una responsabilidad que lo vemos en las escrituras. Ahora, cuando vamos a mirar nuevamente al matrimonio, la Biblia establece en Génesis 2:24 que el hombre y la mujer cuando se casan son una sola carne. Y eso tiene implicaciones en muchas áreas, incluso a nivel financiero. Y en cuanto al nivel financiero, hay al menos dos cosas claras que debemos hacer. El principio es uno, y es que el dinero debe manejarse en unidad. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto de la familia se junte, se converse y tenga claridad ambos. Ambos en cuanto al presupuesto que se tiene mensual y también los proyectos y planes financieros que hayan hacia el futuro. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es incongruente que un matrimonio tenga un presupuesto que esté dividido. Eso a la larga, hermanos, va a traer dificultades, va a traer diferencias, va a traer problemas. Lo mismo que los proyectos o los planes financieros. Uno se quiere comprar un auto, el otro se quiere comprar una casa. Uno está ahorrando mucho, el otro está ahorrando poco. Va a traer dificultades. Lo sabio, lo sensato es que los presupuestos, los proyectos estén conversados, aunados, porque son una sola carne. Difícilmente si nosotros miramos a nuestro propio cuerpo, miramos y decimos, mi cuerpo, lado derecho, va a ir a trabajar y el otro se va a ir a divertir. No, todo mi cuerpo va junto. Si somos una sola carne, en esta área también tiene que manifestarse esa unidad y es a través de estas dos áreas. Ya tiene que haber claridad. No puede haber distinción en ese sentido. ¿Ya? Entonces, hacia nuestra familia, hermanos, tiene que haber claridad, transparencia, responsabilidad, por todas estas razones. Quizás es muy general, pero quiero más que nada que quede claro en cuanto a la responsabilidad y la transparencia que tiene que haber en una familia. ¿Ya? Segunda área, nuestros deberes hacia el gobierno. Nosotros, hermanos,
estamos llamados por la palabra de Dios a pagar el impuesto establecido. Si vamos al a la carta a los Romanos, capítulo 13, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Dios pone a las autoridades que gobiernan, todas. Versículos 5 al 7. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Nosotros, hermanos, como claramente está establecido aquí, debemos de pagar nuestros impuestos. No podemos andar evadiéndolos. Debemos de pagar los impuestos. Dios es el que pone los gobernantes. Ahí tenemos también un refuerzo en Daniel 2:21 que manifiesta esta realidad que Dios pone reyes, pone a los gobernantes. Por lo que definitivamente Dios es el que gobierna porque Él los determina. Y al tiro nuestra mente se inclina, pero si el gobernante es malo, también quiere decir que Dios puso, o sea, que Dios se equivocó. No, Dios, a modo de paréntesis, muchos teólogos lo confirman en sus comentarios también, Dios a través de poner a ciertos gobernantes es un modo de juicio hacia ciertas naciones. Y es una realidad, hermano. No es que Dios se esté equivocando y que Dios está poniendo mal los reyes. No, es un modo de juicio hacia las naciones. ¿Ya? Por lo tanto, el que un gobierno sea bueno o que un gobierno sea malo, a mí no me da mayor o menor autoridad, mayor o menor permiso para evadir o pagar impuestos. Aunque el gobierno sea malo, el que sea el adjetivo que quieras ponerle, hermano, nosotros estamos llamados a respetar las leyes. Mira Lucas 20:25 lo que dice. Lucas 20:25. Dice, entonces Jesús le dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ese tiempo, el gobierno del Imperio Romano era casi una dictadura, era un emperador que tomaba decisiones como a él le gustaba y ponía gobernantes en las distintas regiones como a él le parecía. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Págale cuando sea bueno, no, den a César lo que corresponde, den al gobernante, al emperador lo que corresponde. Aunque andaba matando gente, den lo que corresponde, porque eso es lo que determina la ley. Entonces, nosotros, hermanos, nuestro deber es pagar impuestos. Y eso se debe hacer no dependiendo de la calidad del gobierno. Nuestro mandato, nuestra responsabilidad nace de que Dios ha dispuesto que debemos de pagar los impuestos que el gobierno ha establecido. Aunque sea alto, tenemos que pagarlo, hermano. No podemos, no hay excusa aquí. No hay excusa. Tenemos que ser fieles a Dios. Y Dios va a proveer. Y Dios va a multiplicar. No podemos tratar de buscarle alguna excusa o alguna letra chica, por decirlo de otra manera, para no pagar nuestros impuestos. Entonces, siempre dependiendo de las situaciones, se debe de buscar la asesoría para pagar cada impuesto correspondiente. Los que tengan negocio tienen que pagar sus impuestos, no lo pueden evadir. Los que obviamente no tenemos negocios tenemos que pagar nuestros impuestos a través de las compras, las boletas, etcétera, etcétera. O si hacemos boleta por algún servicio, etcétera. Debemos de hacerlo de manera sabia, porque es lo que demanda la palabra de Dios para nosotros. ¿Ya? Hay un gran debate, solo lo voy a mencionar como un ejemplo, el tema de los libros. En nuestro país los libros tienen un alto impuesto.
Por lo que sucede que lo que hace que los libros sean caros, que no sea fácil comprar libros, porque tienen un alto costo. Pero eso no quiere decir que yo tenga que andar consiguiéndomelo en electrónico más barato o gratis, porque obviamente hay costos asociados que yo estoy robando, porque no hay otro objetivo, estoy robando. Entonces hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo, hay que esforzarse. Obviamente siempre con todos los principios que ya hemos visto hasta esta hora, ¿ya? Tercer deber o área de deber financiero que vamos a ver el día de hoy, nuestro deber hacia nosotros mismos. Si hay una realidad que no podemos evadir, hermanos, que luego de la caída en pecado, nosotros nos encontramos en guerra. Estamos en una guerra espiritual contra las acechanzas de Satanás, contra las concupiscencias de nuestra carne, siempre buscando hacer lo ajeno hacia Dios. Estamos en guerra, hermanos. Eso no es una realidad que no podemos negar. Es así, estamos en una guerra. Y como estamos en una guerra, eso tiene que hacernos pensar. Si vamos con nuestra mente y retrocedemos, ¿cómo habrá sido, por ejemplo, para la Primera Guerra Mundial o para la Segunda Guerra Mundial? Eso en las distintas naciones donde estuvieron en guerra hizo que se tomaran decisiones o se adquirieran estilos de vida en cuanto a esa circunstancia de guerra que estaba en ese momento. Ya no se compraban ciertas cosas, se buscaban los precios más baratos, se buscaba eh, reorganizar el tema alimenticio para poder alimentar no solamente al ejército, sino que también a las personas. O sea, una serie de situaciones, de decisiones en función de vivir bajo una situación de guerra. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir de esta manera. Nosotros estamos en una guerra, quizás no en lo físico, gracias a Dios, pero estamos en una guerra espiritual y tenemos que adquirir un estilo de vida de tiempos de guerra. ¿Qué significa esto? Que debemos de vivir con austeridad o sencillez y enfocarnos a los asuntos básicos. Eso es lo que nos tiene que mover. Eso es lo que nos tiene que hacer entender hacia dónde está enfocado nuestros objetivos financieros en cuanto a la situación en que estamos viviendo. Hermanos, quizás esto cuesta un poco porque gracias a Dios nosotros no estamos en guerra. Pero por ejemplo, allá en Rusia, bombardeando a un país vecino, se toman este tipo de decisiones estando en guerra, viviendo en situaciones muy complejas, y nosotros debemos entender que estamos en una guerra y debemos de tomar decisiones, incluso financieras, que manifiesten ese estilo, o más que ese estilo, esa circunstancia de guerra en la que nosotros nos encontramos. Nuestros esfuerzos financieros tienen que armarnos para la batalla y dejar de lado los gastos innecesarios o gastos de autogratificación. Ahora, hago un paréntesis porque esto no significa, hermanos, que no pueda darme gustos. Siempre todo esto es con balance. Esto no significa que no podamos disfrutar, porque aún los soldados en la guerra tienen tiempo de descanso y tiempo de disfrute. Aunque estén en el campo de batalla, necesitan descansar, necesitan recrear su mente. Entonces, esto es lo general, hermano. Si tú miras, lograras, permíteme ponerlo de esta manera, si lográramos ver nuestra vida como una imagen o como una película y tuviéramos que evaluarla, ¿cómo estamos nosotros definiendo nuestros objetivos financieros? Si pudiéramos mirar de afuera.
O si nos contaran el cuento sin nosotros poder ver ninguna imagen, podríamos decir: "Ah, no, si esa persona está en guerra, porque mira, no está comprando aquí, está comprando acá, está tomando este tipo de decisiones". O alguien podría decir: "No, esa persona parece un rico casi en una isla paradisíaca porque gasta como si no estuviera pasando nada a su alrededor". Entonces, esto es lo general, hermanos. No quiere decir que no puedas, eh, comer algo rico, salir con tu esposa o con tus hijos o tú solo, no sé. No quiere decir que no podamos disfrutar también de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo que Dios ha provisto. Pero, ¿cuánto espacio ocupa eso? ¿El 10%, el 5 o el 80, 70% de todo? A eso es lo que me refiero. Entonces, debemos de vivir, hermanos, con un presupuesto que finalmente nos permita vivir y cumplir con el llamado que Dios nos ha dado sin estorbo. ¿Qué contraproducente sería? Por ejemplo, y lo es, lamentablemente, en iglesias donde el pastor de la iglesia es sustentado por la congregación y todos los hermanos llegan en micro y él llega en auto. O los hermanos llegan en autos humildes y él llega en un último modelo. Eso es ser poco sabio. Eso genera estorbo. En el caso tuyo, hermano, ¿cómo también estás viviendo? ¿Tu presupuesto te permite cumplir con el llamado que Dios te ha dado? ¿Las decisiones financieras que tú tienes están poniendo a Dios su obra en el centro incluso de tu presupuesto familiar? Cuando piensas, por ejemplo, en comprarte un vehículo o comprarte una casa, ¿lo piensas para ti, tu esposa y tu familia, tu hijo o tus hijos? ¿O lo piensas haciendo, no, que tenga un buen patio para poder invitar a los hermanos a un asado, por ejemplo? Para que podamos tener quizás con un comedor un poco más amplio para tener quizás estudios bíblicos. A eso me refiero, hermanos. Eso, quizás esos detalles que son tan pequeños, pero que manifiestan finalmente hacia dónde está puesta tu mente, hacia dónde está puesta tu objetivo. ¿Cómo concluimos la sesión del día de hoy? Debemos cumplir, hermanos, no podemos evadir ninguno de estos deberes, son deberes bíblicos, y el no hacerlo es estar en pecado. Y como todo pecado, eso trae consecuencias, a los cuales nosotros debemos de asumir. Entonces cumplamos con estos deberes, hermanos. Esforcémonos. Quizás no son temas que hemos hablado anteriormente, pero estamos llamados a obedecerlos. Segundo, siempre debemos poner la obra de Dios como centro o brújula de todo lo que nosotros decidamos. Ya sea que te vas a comprar un auto, vas a comprarte una casa, los temas de presupuesto familiar, si hay un hermano pasando necesidad, quizás no cuesta tanto pensar en comprar en vez de 2 kilos de arroz para el mes, comprar tres para uno poder pasárselo al hermano, por ejemplo. Tercero, cada una de las áreas de responsabilidad es una oportunidad de glorificar a Dios. Y aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque cuando hablamos de responsabilidad y deberes sentimos peso. Oh, pero es que tengo que hacer esto y cómo lo voy a ajustar, es que yo no puedo, y tratamos de autojustificarnos de manera inmediata, siendo que nuestra disposición y nuestra actitud sería, qué bueno, otra área donde puedo glorificar a Dios. Y tengo que verlo de esa manera, porque son oportunidades genuinas donde tengo para glorificar a Dios porque quizás no lo estaba haciendo y ahora sí lo voy a poder hacer porque se me está enseñando. Por supuesto que eso trae una responsabilidad, pero también trae un privilegio, porque solo nosotros, hermanos,
por la gracia de Dios, podemos glorificar a Dios como Él es. Y eso es una dicha. Número 4. Debemos de buscar la guía de Dios en oración para tomar las mejores decisiones. Porque mucho de esto quizás quedó todo muy general. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo tomo decisiones como en tiempo de guerra? ¿Qué vehículo entonces me tengo que comprar? ¿Dónde me tengo que comprar casa? Las escrituras no nos dicen. No nos dicen los hermanos de la iglesia tienen que comprarse casa a 2 cuadras de la iglesia o dentro de la misma comuna. No lo dice. Pero para eso Dios nos ha dejado la oración, para guiarnos, para someternos, para decirle, Señor, necesito tu ayuda porque tengo que tomar esta decisión y no sé cuál es la decisión que debo tomar. Tengo estas 2, 3, 4 opciones. ¿Cuál es la que más te glorifica? ¿Tengo que buscar una quinta? ¿O puedo elegir una de estas dentro de estas 4? No debemos de dejar la oración postergada, hermano. Es una herramienta poderosa porque Dios la ha dado para que nosotros nos sujetemos a Él y busquemos su dirección. Hermanos, que Dios te bendiga, Dios te ayude, nos ayude a todos para poder cumplir con estos deberes, para poder glorificarle, aún en estas áreas que muchas veces o casi nunca se habían conversado. Tenemos responsabilidades, busquemos con esas responsabilidades cumplir la voluntad de Dios y glorificarle, aún en estas áreas que quizás quedan en lo más oculto de nuestra familia, de nuestro corazón, pero que aún desde ahí debe emanar una adoración perfecta, pura y santa hacia nuestro Dios. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar para concluir la sesión de hoy. Padre bendito, vamos ante tu presencia dándote gracias porque tu palabra es maravillosa. Nos instruye, nos redarguye para que seamos perfeccionados y estemos listos, preparados, completos para toda buena obra. Aún en esta área, la financiera, hay mucho en que podemos glorificarte. Y te damos gracias porque lo podemos entender. Podemos mirar tu palabra y ver cómo es que tú también nos alumbras nuestro caminar en esta área, con estas responsabilidades, con estos deberes, los cuales hacemos bien mirar, observar y obedecer. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora. Y te rogamos que nos des sabiduría para poner todo esto en práctica, para que aún desde nuestro presupuesto familiar, desde nuestras finanzas, salga un olor fragante delante de tu presencia, que te honre, que te glorifique, que te ponga en alto. Te damos gracias en esta hora, Padre Santo, y te glorificamos en los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.